Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer, o sea, esa es por lo menos la idea de esta introducción, es darle un paneo general de todos los temas que tengo en mente, cubrir. O sea, no sé si me dé el tiempo en cubrir todos los temas. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A veces sobre ambicioso y elaborar y mucho tema. Mucho tema. Y bueno, al final del día a uno le toca elegir qué uno quiere dar. Bueno, entonces vamos a empezar con algo que es lo más básico, ¿no? Obviamente si quiero tratar de cubrir bases, está bien. Y hay una cosa obvia que hay que cubrir, que es el tema del modelo de competencia perfecta, porque es el que se usa como punto de partida en los análisis de todos los modelos. O sea, básicamente todos los modelos, ya deberían estar acostumbrados a eso. Básicamente lo que siempre se hace es estudiar, bueno, los modelos perfectos, cuando todo funcionaría perfecto, y después empezar a introducir las imperfecciones. Eso es lo que precisamente se trata mucho el método, digamos, de análisis económico, ¿ok? Entonces ustedes ya deberían saber que, por ejemplo, el modelo de competencia perfecta es un número infinito, muy grande, oferente y demandante. Entonces, en este caso, el modelo de mercado laboral, la idea es que hay muchísimos trabajadores, muchísimos empleadores, entonces ninguno tiene mucho más poder que el otro. Entonces, el poder de negociación individual es bien limitado. Entonces, la idea es que cada uno persigue su propio interés, ninguno tiene la capacidad de afectar unilateralmente el salario del mercado. No hay prácticamente negociación, sino que básicamente ambas partes toman los precios como dados. Hay información perfecta, también hay modelos que se dedican a estudiar cuando hay información imperfecta o información se dice asimétrica, o sea, cuando alguna de las dos partes del mercado tiene más información que la otra, eso es lo usual. Entonces, en este caso, que es el caso perfecto, todos los agentes conocen los salarios, las vacantes, qué personas están buscando trabajo, etcétera, etcétera. Y hay trabajadores y empleadores homogéneos. O sea, entonces hay otros modelos que lo que tratan de es de introducir heterogeneidad entre empleadores, entre trabajadores, pero en este caso estamos haciendo el caso más sencillo, que estamos suponiendo que todo el mundo es igual. Son los mismos trabajos, son los mismos trabajadores, entonces hay las mismas preferencias, la misma productividad, como para que todo sea manejable en este punto del análisis. Y obviamente los empleos tienen condiciones de trabajo idénticas. Hay libre entrada, obviamente también de trabajadores y empleadores, entonces los trabajadores si quieren trabajar lo hacen al salario que está establecido, bajo las condiciones establecidas, y los empleadores también. Entonces los empleadores también pueden entrar y salir del mercado si lo desean, y los trabajadores también. Entonces, la idea es que hay libre entrada, no hay barreras a la entrada ni barreras a la salida. Pero en el caso ni de entrada ni de salida. O sea, todas esas son las condiciones no perfectas, y todos los modelos más avanzados lo que hacen es relajar una o más de estas cosas. Entonces, este es el modelo más sencillito. O sea, pues eso resulta un poco irreal, pero como se ya deberían saber, digamos, o sea, lo que hacen los modelos avanzados es cambiarlos. Entonces, la idea es que si los mercados son competitivos, tenemos altos niveles de eficiencia en el sentido de Pareto. El problema es que nada de todo lo que vamos a estudiar, por lo menos en este modelo perfecto, y se estudia en otros cursos más avanzados, son el tema de distribución, equidad, pobreza. El modelo más avanzado obviamente también se trata de estudiar eso, porque la idea es que se logre eficiencia, pero no hay mucho que hable sobre eficiencia en el sentido de Pareto. Todo el mundo está bien y ninguna de las personas puede estar mejor sin que otra esté peor. Es el sentido de Pareto. Esos son conceptos que ya deberían en este punto de la carrera ya obviamente, puede ser que una de las personas del mercado, o personas del mercado, tengan mucho y otras personas no tengan casi nada. Porque no habla nada de distribución, o sea, estamos hablando solamente de eficiencia en el sentido de Pareto, no de equidad, pobreza. Entonces, esa es la idea. O sea, hay otros modelos que sí tratan de ponderar un poquito más eso. Obviamente, es difícil que se cumpla todos los supuestos de competencia. Entonces, obviamente, lo que les digo, hay modelos que tratan de relajar uno más de esos supuestos para tratar de diseñar modelos más sofisticados. Vamos a ver en esta clase, según podemos, según lo que me dé el tiempo, ¿no? Todo el tiempo es limitado, finito, ¿qué tanto de esos modelos más sofisticados podemos cubrir?
ustedes tienen ganas de descubrir en su trabajo algún modelo o desarrollar algún modelo que les parezca interesante, que toque, que relaje sus supuestos, bienvenido sea. No hay lío, digamos. Pueden hacer perfectamente eso. Vamos a explicar entonces algunos de esos modelos, no todos, porque son demasiados. Entonces, lo que pasa en el mercado de bienes y servicios para que la demanda del trabajo tiene consecuencias en el mercado de trabajo. O sea, entonces, como hay que recordar siempre que la demanda de trabajo es una demanda, se dice derivada, una demanda derivada. Entonces, cuando el mercado del producto se toca, entonces el mercado de la demanda del trabajo también se toca, digamos, porque es una demanda derivada, porque estamos suponiendo, en estos modelos simples, que hay empleadores y los empleadores son los únicos que generan empleo. Eso es lo que estamos suponiendo. Cuando hay estructuras no competitivas, la cosa se vuelve más difícil, obviamente. Se generan menores niveles de empleo y salen en los mercados laborales que en competencia perfecta. Casi siempre el mercado de competencia perfecta es casi el faro, porque está considerado como el modelo más eficiente y lo que se estudia es qué tanta eficiencia se pierde en estos modelos imperfectos respecto de la competencia perfecta. Esa es la idea. Entonces, veamos, por ejemplo, imperfección en el mercado laboral. Supongamos que no hay competencia en el mercado laboral porque no se cumple alguno de los supuestos. Entonces, por ejemplo, ya no tenemos, por ejemplo, que el valor del producto marginal es igual al salario. Ya lo hemos visto en las clases pasadas. Habíamos dicho que una de las consecuencias del mercado perfecto, digamos, era que el valor del producto marginal es igual al salario. ¿Ok? Eso ya no es cierto si ya no hay competencia perfecta. Todo lo que tenemos que suponer que todo funciona muy bien, que el mercado del producto y el mercado del trabajo, todo funciona perfecto para que eso se dé. Algunos de los supuestos se relajan, no se cumple, eso ya no es cierto. Vamos a ver qué tan diferente es entonces este resultado. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico que es el ejemplo del monopsonio. ¿Okay? El ejemplo del monopsonio, digamos, el monopsonio es una palabra que a veces suena un poco rara, digamos, fuera de economía, en economía sí deberían estar acostumbrados a esa palabra, que básicamente cuando hay un solo comprador en el mercado. O sea, estamos suponiendo que hay un solo empleador. En vez de tener infinitos empleadores, como es el modelo de competencia perfecta, hay un solo empleador. O sea, hay un solo agente del lado de los empleadores que contrata gente. Que contrata gente. ¿Ok? Entonces hay un empleador, el monopsonista lo que desea es maximizar beneficios en dos etapas. Determina cuántos trabajadores necesita producir y obviamente cuánto les va a pagar. O sea, esta es la gran diferencia, el segundo punto. Porque si incluso en competencia perfecta, los competidores perfectos eligen cuánto contratar. La gran diferencia del segundo punto, digamos, el segundo punto es que el monopsonista sí puede decidir cuánto pagar. Porque como es el único que contrata, digamos, entonces él sí puede decir, bueno, yo les voy a pagar tanto y ustedes se tienen que someter a eso. Porque ustedes no tienen otras opciones. Esta es la idea. O sea, los trabajadores no tienen otras opciones para ir, porque como no hay otros empleadores, o sea, no hay a quién más ir. Entonces, él puede elegir cuánto pagarles. Esa es la gran diferencia. Pero fíjense cómo ya el análisis va a cambiar. Antes el salario era algo dado, ya no, ahora no. Ahora no. Ahora el empleador, no los empleados, puede decidir cuánto pagar. Puede decidir cuánto pagar. Entonces ahora la idea es que va a elegir contratar no donde el valor del producto marginal es igual al salario, sino donde sea igual al costo marginal. Si fuera competidor, ese costo marginal es igual al salario, porque de nuevo, si estoy en competencia perfecta, el salario es un dato que yo tomo. Pero como él es el monopsonista, ya no es competidor perfecto, entonces ya él ya puede decir no. O sea, yo ahora voy a elegir cuánto pagarles para maximizar el beneficio. Siempre vamos a estar suponiendo el supuesto de maximización de beneficios por parte de la empresa. La diferencia es que tanto poder tiene acá. En este escenario, la persona tiene mucho poder, el empleador tiene mucho poder. Entonces, y la idea es que como tiene más poder, ahora el costo marginal del trabajo es superior a la oferta del trabajo, ya que el monopsonista tiene que pagar más salario a todos los trabajadores que tiene, no solo a los trabajadores adicionales. Entonces lo vamos a ver sencillamente, vamos a ver rápidamente y después les muestro el gráfico. Después les muestro el gráfico, que eso habla. Y lo vamos a ver después con más matemática, ¿no? Estoy haciendo simplemente una introducción.
¿Me voy a fijar una cosa rápida? Sí, está perfecto esto. Listo. Entonces, la idea, ahora, y después les muestro el gráfico final. Entonces, tienen que suponer que hay algún mercado. A ver, está. Siempre por eso me tengo que fijar que esto esté andando. ¿Sí? Es que entonces me confundí, o sea, entre monopolio y monopolio. O sea, monopolio sé que hay una empresa, entonces ¿cuál es la diferencia de un monopolio? En un monopolio, esa es buena pregunta. En un monopolio, monopolio es un oferente en el mercado. En el mercado. ¿Ok? Es un solo que te ofrece. ¿Ok? ¿Ok? Lo que vamos a estudiar en esta clase es un monopolio en el mercado del producto. Del producto. En el caso, por ejemplo, del mercado de trabajo, que es lo que nos importa a los efectos de esta clase, sería, por ejemplo, el ejemplo de un sindicato. Entonces, en ese caso, los sindicatos surgen, como habíamos hablado en la clase pasada, como una entidad para tener el monopolio de la oferta de trabajo. Es un oferente. Es monopolio del lado de la oferta. Los sindicatos buscan eso, buscan contrarrestar, digamos, el poder que puede tener el empleador, cuando el empleador tiene mucho poder. ¿Ok? Entonces, ese sería aplicado al caso del mercado, pero esto es mercado del trabajo. Mercado, trabajo, trabajo. Mercado, trabajo, trabajo. ¿Ok? Eso en el mercado de trabajo. Ahora, monopsonio es un demandante. Un demandante. O sea, no hay un oferente, sino un demandante. O sea, hay una sola entidad que compra. Acá hay una sola entidad que ofrece. Acá hay una sola entidad que demanda, que compra. ¿Ok? En este caso, esto puede ser también en el mercado del producto, lo que pasa es que en el mercado del producto es medio raro de pensar. Digamos, puede ser en el mercado del producto. ¿Por qué? Porque es medio raro que en el producto haya una sola entidad que compre un solo producto. Eso es un medio raro. O sea, en cambio en el trabajo sí se puede pensar. O sea, por ejemplo, en el caso de eso, por ejemplo, se llaman a veces, hay varios ejemplos, digamos, lo que pasa es que no son perfectos. Por ejemplo, pero el ejemplo clásico de eso es ciudad factoría. Factoría. Que eso sí es un ejemplo clásico, pero aplica muchas veces. A ver, escribí de nuevo, que parece que quedó feo. Ciudad, factoría. Factoría. Eso sí hay ejemplos reales. Es un ejemplo clásico, pero está bueno. ¿Qué es lo que básicamente lo que dicen? Mire, lo que puede pasar, y hay varios ejemplos concretos de eso, que básicamente hay alguna actividad económica, por ejemplo, un producto, digamos, los típicos ejemplos son de eso es minería, petróleo, o, por ejemplo, puede ser, por eso que se llama factoría, es alguna fábrica. ¿Ok? Entonces, esos son los ejemplos típicos en donde lo que se piensa es que esa empresa en algún área geográfica tiene mucho poder. Esa es la idea. La idea es que, por lo menos dentro de esa área geográfica, esa entidad es muy poderosa. ¿Ok? O sea, tiene el monopolio de la demanda de trabajo en esa área. Digamos. Porque es muy difícil que surja otra. O sea, como que no pueden surgir un montón de mineras. O sea, típicamente es una sola. O no pueden surgir un montón de empresas petroleras. Típicamente es una sola. Digamos. O la fábrica, no es que se instalan 20 fábricas, digamos. O sea, normalmente se instala una
Y esa tiene algún grado de poder. No es perfecto, o sea, no es que, porque yo, no es que una fábrica en todo un país típicamente tenga mucho poder. Aunque puede pasar, por ejemplo, un ejemplo real, digamos, y no les fue muy bien con ese chiste, fue a Nokia. Nokia se quebró, precisamente porque era básicamente, tenía un poder oligopsónico en Finlandia. Digamos, o sea, y bueno, cuando un país está concentrado en un solo sector, normalmente muy bien no les va. Este, pero hay muchos otros ejemplos. O sea, el caso de las mineras, digamos, está siendo muy prevalente hoy en día. Por ejemplo, porque hay muchas mineras que se dedican, por ejemplo, a carbón. Carbón. Y eso está generando un lío, porque como está la transición a economías bajas en carbón y se está produciendo mucho menos carbón, bueno, esas ciudades factorías se están demoliendo, se están desapareciendo. O sea, básicamente porque ya no hay demanda de ese producto, pero básicamente hay todo un pueblo, digamos, típicamente son pueblos o ciudades pequeñas, que se han construido alrededor solamente de esa minería. Pero cuando ese empleador, que uno dice, uy, tiene un montón de poder, desaparece solo ese empleador, bueno, el pueblo desaparece junto con ese empleador. O sea, eh, no, se quebró. No se quebró. Sigue existiendo hoy en día, pero es nada comparado a lo que era en su apogeo. O sea, ya Nokia, ustedes, ninguno de ustedes, con seguridad, ninguno de ustedes tiene un celular Nokia hoy en día. Pero allá por los 90 y los del año 2000 hasta el 2010, le diría, muchísima gente tenía todavía Nokia. De Nokia se, Claro, o sea, pero ya hoy, pero celulares ya no, o sea, hay, pero ya se han vuelto casi que de nicho ellos. Sí, es cierto, siguen existiendo, ¿no? No es que la empresa desapareció, por eso digo que quebrarse no. Pero básicamente eso ya no son si uno puede pensarlo así, el monopsonio que eran en Finlandia, casi con seguridad. Creo que hoy en día Finlandia está muy dedicada porque hizo el cambio, digamos, el país, a farmacéuticas. O sea, Finlandia ya no, o sea, casi no se dedica a o se dedica a telecomunicaciones dentro de lo que hace Nokia. Y sí creo que se dedican hoy en día a mucha antena, a mucho aparato industrial. Pero ya el consumidor no hace cosas para consumidores, básicamente. Entonces ya no es lo que era antes. Digamos. Antes era un poderío fuerte, fuerte. La otra gran empresa, por ejemplo, era Nikon. Para que ustedes tampoco lo conocen. Nikon era una gran empresa de fotografía y no se adaptaron a esto de la fotografía digital, también se fueron al piso, digamos. También sigue existiendo, pero también es una caricatura para lo que fue su apogeo. Y así, hay un montón de ejemplos de empresas que tuvieron su apogeo y llegaron a ser muy poderosas y se fueron al piso, digamos, o sea, por no adaptarse a los cambios. Eh, pero pueden pensar eso incluso, como les digo, al día de hoy, o sea, con el caso del carbón. Entonces hay muchos lugares que están sufriendo con el tema porque están muy preocupados porque como está desapareciendo la demanda del carbón, bueno, ahora con la administración de Trump no sé eh, qué vaya a pasar, pero sí había una preocupación real de que ahí veía todos unos pueblos construidos alrededor, por ejemplo, de una mina de carbón, digamos, o sea, y si desaparece esa actividad, desaparecen los empleos detrás de esa actividad, o sea, es como puro ABC. Bueno, pero entonces hay ejemplos, digamos claramente, de monopsonistas. Uno puede pensar perfectamente en monopsonistas. Obviamente, monopsonistas perfectos, perfectos, no, o sea, como son en los manuales, difícil. Típicamente uno piensa que un monopsonista tiene poder hasta cierta extensión, pero en algún momento tiene que aparecer algún otro competidor, digamos. O sea, es muy raro pensar que una empresa tenga un poder infinito. Y lo pueden pensar respecto de cualquier competidor, o sea, incluso hoy en día en lo que yo, no, pero eso ya en el mercado del producto, digamos. Pues son una especie de oligopsonistas, lo podría pensar uno, por ejemplo, Apple, qué sé yo, Microsoft, qué sé yo, y alguna grande, Amazon, no sé, Amazon. Esos más o menos compiten, digamos, pero ninguno tiene el poder absoluto, digamos, ninguna de esas empresas. O sea, son grandes, pero ninguna tiene el poder absoluto, infinito.
Entonces, uno puede pensar en términos reales cosas como estas, de más oligopsonio que oligopsonio que monopsonio. O sea, mono es uno solo. Pero el analizar el monopsonio sí es útil. El monopsonio como caso extremo sí es útil. Entonces veamos rápidamente cuál sería el resultado de un monopsonio. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace un monopsonio? O sea, el monopsonio lo que hace es se dice que él va a estar acá, él va a tratar de contratar aquí, pero él no va a ver, y él ve la diferencia es que él ve toda la oferta de trabajo. Entonces lo que hace él puede elegir, él sabe perfectamente que puede contratar cualquier cantidad de oferta de trabajo. Esa es la idea. O sea, él podría contratar acá, donde él quisiera. Porque esa es la idea. Que como él tiene el monopolio, digamos, de la contratación, él puede decir perfectamente. Y lo que sabe al mismo tiempo es que cuánto le tiene que pagar a cada uno. O sea, él ve toda la oferta de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que si ustedes piensan? Si ustedes se ponen en la cabeza de alguien que tiene ese poder, tiene sentido. La idea es, ok, si yo sé que necesito esta cantidad de trabajadores, yo voy a ofrecer esta cantidad de salario. Porque por ejemplo, voy a ofrecer más. ¿Entienden? Con sentido. Ya, voy a ofrecer entonces exactamente la cantidad de salario que yo necesité para maximizar beneficios. A diferencia del competidor perfecto. El competidor perfecto sabe que el salario viene dado. Entonces, lo que él dice, bueno, yo voy a contratar donde optimice para ese salario dado. Ahora eso no. Ahora eso el monopsonista puede elegir las dos cosas. Entonces, la lógica cambia un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como él sabe, por ejemplo, que él tiene que pagarle más salarios, ¿ok? Entonces el costo marginal de cada trabajador es mucho más alto, esa es la idea. Ya lo vamos a ver después con fórmulas matemáticas y demás. Esto es simplemente a los efectos gráficos. Entonces lo que él va a hacer no es igualar entonces valor del producto marginal exactamente al salario, sino el valor del producto marginal al costo marginal de cada trabajador. ¿Ok? Y eso típicamente va a ser más alto. Típicamente va a ser más alto. Entonces, él va a maximizar beneficios en este punto en vez de en este punto. Entonces, ¿qué es lo que termina siendo un monopsonista? Él termina contratando menos gente, pero al menos a la gente no conforme con eso, no paga este salario como ustedes lo están viendo. Este salario está acá. Él paga este salario, porque eso es lo que necesita pagar para contratar esa cantidad de gente. ¿Okay? Entonces, hay un margen. Se genera una brecha entonces entre el valor del producto, digamos, de los trabajadores, el valor del producto marginal de los trabajadores y el salario que finalmente se paga. Eso se llama renta. Eso lo vamos a ver. ¿Okay? Siempre que alguna de las partes del mercado tenga más poder que la otra, hay una posibilidad de renta. Rentas de mercado. ¿Okay? Que obviamente en este escenario, lógicamente esas rentas de mercado son capturadas por el monopsonista. Porque es que tiene más poder en este ejemplo. Entonces, volvemos. Entonces, un monopsonista lo que termina generando, con respecto de la competencia perfecta, es menos contratación y menos salario. Recordemos que en competencia perfecta sería este. Donde se contrata más gente y se paga más. Con un monopsonista no. Y él, además logra obtener rentas. Que son capturadas 100% por él. 100% por él. 100% por él. Entonces, se paga menos salarios, ¿ok? Y la diferencia, ¿ok? Es una renta, ¿ok? No se llama renta laboral. Cuando estamos hablando de mercado laboral. Entonces, y eso es capturado por el monopsonista. Entonces, obviamente no hay una función de demanda de trabajo, sino que él ve toda la oferta de trabajo y optimiza. No hay una función de demanda de trabajo como si surge en competencias perfectas. Entonces, él solamente lo que hace es elegir la cantidad para igualar el costo marginal igual al valor marginal. ¿Okay? Y esto es lo que determina la demanda de trabajo, pero no el salario. O sea, lo que hace el monopsonista es decir, yo necesito contratar tanto, lo que él hace en un segundo paso es decir, bueno, ¿cuánto es lo mínimo, obviamente está optimizando beneficios, que yo tengo que pagar para contratar esta cantidad de gente?
Entonces, no mucho menos. Porque ¿para qué? O sea, ¿para qué me pagan más? Pierdo plata. Entonces, eso es lo que hace el monotonista. ¿Ok? Entonces, genera menos empleo y salarios más bajos que en competencia perfecta. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo clarísimo. Ya hemos visto el caso de salario mínimo en competencia perfecta. Pero, ¿qué pasa si hay monopsonio? Esa es una aplicación de mezclar dos cosas. Imponer un salario mínimo cuando tenemos un monopsonio. Entonces, ¿cuál es la intuición? Dice, bueno, pues si el monopsonista está pagando menos, entonces quizás con un salario mínimo podamos obligar al monopsonista a poner más. Es más o menos la intuición. O sea, que claro, como él está abusando, digamos, uno se diría, digamos, en términos más coloquiales, de su poder de mercado, el Estado, bueno, la otra parte que tiene, obviamente, tiene que tener el Estado, puede obligarlo a pagar más. ¿Okay? Entonces, un salario mínimo lo que hace es cambiar el costo marginal del trabajo, porque ahora, ¿qué es lo que hace un salario mínimo? Esa es la intuición. Eso le pone un piso mínimo que el monopsonista tiene que pagar. Entonces, la idea es, para cierto rango de trabajadores, yo sí o sí tengo, sí o sí les tengo que pagar sí o sí el salario mínimo. Vamos a ver en el gráfico cómo se ve. Entonces, la idea es que para niveles bajos, el monopsonista siempre se va a ver obligado a contratar al mínimo, al menos. Esa es la intuición. El efecto final, obviamente, el efecto final que tenga ese salario mínimo va a depender de hasta dónde llegue el Estado en la imposición de su salario mínimo. Obviamente, lo más seguro, eso es casi que seguro, que viendo el resultado del monopsonio, que el salario mínimo no quede igual al salario que se está pagando. O lógico, digamos, sería medio raro que un mínimo por... Porque si es además, porque si el salario mínimo está por debajo de lo que paga el monopsonio, el efecto es cero, digamos. O sea, sí, pero vamos a ver. O sea, ¿qué tan superior se fija el salario mínimo? O sea, pero a ver, volvamos al grafiquito que teníamos recién. O sea, básicamente, si vos lo pones por acá, al salario mínimo, o sea, sigue optimizando aquí. Entonces no hay ninguna diferencia, digamos. O sea, no... se vuelve a este punto. El monopsonista seguiría eligiendo este punto. Porque si no, no maximiza beneficios. No maximiza beneficios. Si contrata menos, también pierde plata. Porque ahí sí no estaría igualando, o sea, estaría con una brecha acá, entre el costo marginal y el valor marginal. Sí o sí tiene que llegar a ese punto. Si no tiene pérdidas. Tiene pérdidas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este monopsonista si le imponen un salario mínimo. Entonces vamos a suponer, por supuesto razonable, que el salario va a estar al menos por arriba del que él impondría sin el salario mínimo. Entonces, ¿cómo cambia la lógica para él? Ahora él va a estar acá. ¿Ok? Entonces, a ver, no es que está acá, perdón. Entonces, él sabe que el Estado le vino y le dijo, mire, usted no puede pagar esto. Lo mínimo que usted tiene que pagar es esto. Entonces él dice, bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para él? Él va a decir, bueno, entonces ya no veo la oferta de trabajo así perfecta. Lo que él ve, entonces, es esto, aquí, y después ve esto. ¿Ok? Esa es la idea. Ve como esta línea acá y después va para allá. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él sabe que por lo menos entre para estas cantidades, por lo menos hasta acá, él sabe que eso es casi como si fuera, eso, de hecho, hasta este punto, es como si fuera competencia perfecta. Porque básicamente sabe que tiene que pagar ese monto. Y ya sea que contrate esta cantidad de trabajadores o contrate esta cantidad de trabajadores, él tiene que pagarle a todos el mínimo. Esa es la idea. ¿Sabe que por lo menos tiene que pagar a ellos a todo el mundo? ¿Okay? Ahí como que en este margen pierde su poder de monopsonista. Porque el Estado le dice, no, usted no puede pagar por debajo de eso. Le toca pagarle a todos los que ustedes contraten, le toca pagar ese monto, que es el salario mínimo. Entonces cambia un poquito la lógica. Entonces él ve esto y después pasado ese punto, ya ve la oferta de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que él piensa? Dice, entonces lo que me pasa es que ya voy a ver esta línea y esta oferta de trabajo, entonces el costo marginal en realidad, el costo marginal va a estar dado por esta línea, porque no importa cuánto contraten entre este punto y este punto, el costo marginal es el mismo. Pasado este punto, que está acá, el costo marginal salta de este punto a acá, porque acá es donde él recupera, digamos,
su poder monopsonista. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él dice, bueno, la única forma que yo más o menos maximice, sin realmente maximizar, porque no está realmente lo pudiendo optimizar, pero él dice, bueno, lo que yo puedo hacer es tratar por lo menos de llegar a este punto, digamos, a este punto, a esta cantidad de contratación, porque yo sé que por lo menos si yo contrato, si yo pago el mínimo, yo sé que atraigo al menos esta cantidad de gente. Entonces, ¿qué va a hacer el monopsonista? Va a pagar exactamente el mínimo. ¿Ok? Y va a contratar exactamente esta cantidad de gente, donde todavía, por lo menos para el nivel que le está imponiendo el Estado, está obteniendo una renta laboral que es esta. ¿Ok? Esa es la idea. Pero es solamente porque lo están obligando. Si no, no tomaría esa decisión. Sí. W3 malditas es lo que debería pagar, pero el pagar es el mínimo. El 2, el valor del producto marginal, si él fuese monopsonista. En cambio acá, el valor del producto marginal para ese salario mínimo que le está imponiendo el Estado. Entonces todavía obtiene rentas. ¿Okay? Menos, obviamente, menos, porque antes era esto, ahora es esto. ¿Okay? Ahora es esto. Entonces, entonces es una forma de reducir las rentas laborales que capta el monoxide. Pero está bien, es una posibilidad, digamos. Entonces, ahora el monopsonista puede contratar hasta ese punto, entonces él lo va a hacer, digamos, porque es lo óptimo. Él va a decir, bueno, voy a contratar la máxima cantidad de trabajadores al mínimo, pagándoles exactamente el mínimo. Entonces, a ese nivel, el monopsonista termina contratando esa cantidad que vimos en el gráfico, contrata menos que en competencia perfecta, pero no va a contratar la cantidad de monopsonista al menos porque pierde la oportunidad, porque es un optimizador, de seguir contratando trabajadores a un valor menor a su costo marginal. Porque a todos les está pagando lo mismo. En el caso del monopsonista, antes les tenía que pagar más a todos. Digamos. Cuando le imponen el salario mínimo, él sabe que puede seguir contratando a ese valor del mínimo. Entonces contrata exacto, ¿ok? Y obviamente llega hasta acá porque obviamente ahora el costo marginal, que es lo que se ve el gráfico, lamentablemente no va a lograr, digamos, que él en este punto no va a igualar el costo marginal al valor del producto marginal, sino que ahora sí se genera una brecha entre estos dos puntos. Pero él sabe que por lo menos en ese exactamente punto, si bien hay esa brecha, él está pagando exactamente el mínimo, que ese viene a ser su costo marginal, entonces por eso no es igual. Ahora bien, supongamos, obviamente sigue habiendo renta laboral, pero es menos. Ok, supongamos que el Estado dice, bien, buenísimo, entonces le reduje las rentas laborales al monopsonista. El Estado podría ser más ambicioso y decir, no, yo quiero que las rentas que captura el monopsonista sean cero. ¿Ok? Entonces, lo que sí se podría ir un poco más lejos y decir, no, voy a hacer que el salario mínimo sea igual al salario de competencia. Ahí podría ser, digamos, o sea, que seguimos la misma lógica, con la diferencia que se fija el mínimo exactamente al salario de competencia. Entonces, este sería el único escenario en donde se contrata la misma cantidad de gente que en competencia y el mismo salario que en competencia. Entonces, ese es un escenario, o sea, donde exacto se le está pegando al mínimo igual al salario de competencia perfecta. Entonces, ahí obviamente no hay rentas laborales capturadas por el monopsonista. Sí, ese sería como el escenario, digamos, que eso es ideal, no hay ineficiencia, no hay rentas capturadas por el monopsonista, o sea, hay el escenario ideal, digamos, el Golden Rule, si uno le quiere poner un nombre. La pregunta que obviamente uno se puede hacer es si el Estado es capaz de hacer ese cálculo, digamos, ¿sabes? Donde a uno le surgen dudas, digamos, de pegarle justo al equilibrio. Pero sería de manual al menos, donde uno diría, ahí está, perfecto. Pero obviamente la cosa se puede ir al otro lado y subirlo más, ¿ok? Que a ese nivel. Entonces, bueno, perdón, este título está mal, lo cambio. Entonces, en esta cantidad no hay renta laboral, digamos, no hay renta laboral capturada por el monopsonista. Pero ¿qué pasa si el Estado se vuelve más ambicioso y dice, no,
creemos que ya el salario mínimo esté por arriba del salario de equilibrio, del mercado de competencia perfecta. O sea, donde ya se pasó, digamos, básicamente, el nivel. Bueno, ahí ya las cosas empiezan a ser más grisáceas. Donde uno dice, ok, entonces usted ya está logrando garantizarle este mínimo, que fíjense que ya es un salto bastante importante respecto de lo que pagaría un monoopcionista. Pero esto, ahí ya empieza el problema, porque básicamente ahora esta va a ser la cantidad de gente que va a querer trabajar a ese salario mínimo, pero se empiezan a pasar los mismos problemas que en competencia perfecta. Pero esta es la gente que va a querer contratar al monoopcionista. El monoopcionista va a llegar hasta este punto, o sea, no va a contratar más. Porque si no, no maximiza. O sea, usted, si quiere, yo le contrato esta cantidad de gente a ese salario mínimo, pero no voy a contratar más. Entonces empieza a generar ineficiencias. ¿Okay? Ineficiencias, el mismo que hubiese competencia perfecta. Entonces, si el Estado se pone muy ambicioso, digamos, puede generar serios problemas. Ahora el monoopcionista contrata menos, ¿ok? O sea, contrata más que si fuese monoopcionista, eso sí, y paga más, pero empieza a generar un problema de desempleo o informalidad. Ese es el problema. Contrata más y se paga más que el monoopcionio, pero empieza a generar, y tampoco hay rentas capturadas por el monoopcionista, entonces puede ser. Obviamente que ahí se genera desempleo, ¿ok? Y el monoopcionista no los va a contratar, digamos. Porque es el tema, digamos, o sea, el Estado puede tratar de controlar precio o cantidad, pero al tratar de controlar ambas cosas, lo más probable es que le empiece a generar pérdidas al monoopcionista y el monoopcionista quiebra. Entonces el Estado como que tiene que elegir una o la otra. Entonces, lo que les mostré recién, digamos, hay que pensar caso del monoopcionista, digamos, en qué casos. Claro, en ningún caso va a ser perfecto. Digamos, es muy raro pensar un empleado en todo el país. Uno sí puede pensar lo que yo les mostré recién. Digamos, por ejemplo, un pozo petrolero que en cierta área sea el único contratante. Porque en esa área geográfica la única actividad que está es la pozo petrolero. O la mina. Que hay una mina grande, pero no es que la mina, pues no es que hay una minera que contrata en toda Colombia. Hay varias mineras, digamos. O sea, ni hablar si metemos la minería informal. ¿Okay? Pero, o ya la ilegal. Porque la informal ya la ilegal. Entonces es difícil pensar un caso de un solo contratante que sea capaz de tener todo poder en todo el país. En una geográfica es probable que sí. Que uno sí pueda pensar, en este municipio, por ejemplo, que hay un solo contratante, o lo que yo te decía recién, la ciudad factoría. O sea, típicamente hacen una empresa, pone una fábrica en una zona, y ahí en esa zona sí tiene poder. Pero de ahí a que el poder sea en todo el país es medio difícil de pensar. Bueno, eso no, lo vamos a darle. O sea, porque eso es lo divertido de estas cosas, pues tratar de jugar con estos modelos. Decir, bueno, nos vayamos re lejos. Pongamos que queremos que pague muchísimo el monoopcionista. Bueno, ahí sí ya la cosa es probablemente el peor escenario. Porque básicamente en este escenario ya se está pasando, digamos, el salario mínimo al valor del producto marginal. Bueno, bajo ese escenario entonces ya el monoopcionista hasta contrata menos que si no le hubieran puesto el salario mínimo. Y es cierto, sí va a pagar más. Sí va a pagar más que si fuera mucho más, de hecho. Pero va a contratar menos gente. ¿Okay? Y obviamente el nivel de desempleo o informalidad va a ser gigante. ¿Okay? Entonces, la moraleja de esto es que hay herramientas que el Estado tiene que usar con un poco de cuidado. Si no, puede terminar generando muchos problemas, como ya terminar generando menos todavía. Menos empleo todavía que si no hubiese el salario mínimo. ¿Okay? Oye, sigue sin haber renta laboral, pero el problema es que hay trabajadores que quieren trabajar y bueno, pues ahorita no los contratos, o sea, desempleo, básicamente. Desempleo, o lo que hemos visto en países en desarrollo, mucha informalidad.
Entonces, básicamente, el monopsonista en general va a generar efectos negativos respecto al caso de competencia perfecta. Casi siempre, como para que sepan, se va a considerar que al alejarse de competencia perfecta, los resultados son subóptimos respecto de competencia perfecta. Entonces, lo que se trata es pensar herramientas como el salario mínimo u otras que traten de mejorar, digamos, la situación. Digamos. El tema es que también se pueden usar esas herramientas, digamos, el gran debate. Entonces, el salario mínimo entonces puede mejorar las cosas, pero depende de dónde se fije. Depende de dónde se fije. O por lo menos de ahí donde está. Hay más cosas, obviamente lo que les digo. Estamos hablando de competencia perfecta, que ya lo he visto, monopsonio, que quizás es un poquito nuevo, pero más o menos la herramienta que ya tiene lo deben poder manejar. Pero en muchos papers más avanzados y dentro de las extensiones que vamos a llegar a ver, competencia perfecta y monopsonio son dos casos extremos. Lo que hace la gente es buscar cosas intermedias, que yo, por ejemplo, un monopolio, que ya se lo expliqué, un sindicato, lo vamos a estudiar. Lo que pasa es que monopolio es muy probablemente que ustedes ya lo hayan visto. La única diferencia es que acá sería del lado de mercado laboral. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Y obviamente también se pueden estudiar casos intermedios, o sea, muchos empleadores, pero sin competencia perfecta, o sea, por ejemplo, un sector informal, o pocos empleadores, eso se llama un oligopsonio, digamos. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, que hay una fábrica y una fábrica en una zona tiene un poder, pero pasando esa zona hay otra fábrica grande y así sucesivamente. O sea, hay un grupo de firmas que tienen algún poder importante o significativo de contratación. Pero no suponer que hay una sola. O sea, como que una sola es mucho. Entonces también hay muchos modelos que tratan de modelar eso, tener un oligopsonio. También eso puede ser un poco diferente, un oligopolio de sindicatos. Podría ser, pero uno no supone que hay un sindicato, sería que hay un grupo de sindicatos, que también es más realista. Digamos. Es irrealista pensar que hay un sindicato en un mercado. Típicamente se negocia con varios sindicatos. ¿Okay? Con varios sindicatos. Y puede ser unos pocos sindicatos versus unos pocos empleados. Entonces ahí surge la figura de negociación colectiva. ¿Okay? De negociación colectiva. Donde hay negociadores de lado y lado. Pero también vamos a ver, si nos da el tiempo, cómo funciona eso. Porque hay que empezar el tema de negociación. ¿Okay? Y en las negociaciones, ahí es donde empieza a aparecer, para que sepan, digamos, les voy a dar diciendo un avance, herramienta de teoría de juegos. En las negociaciones empiezan a aparecer esas cosas, que es, bueno, cómo se juega el juego, digamos. Y depende ya de cómo cada una de las partes va a traer ofertas a la mesa. ¿Okay? Entonces ahí ya se usan herramientas de juego, de teoría de juego. Y como es más sofisticado, entonces eso lo vamos a ver con calmita. También hay otra teoría, que si tenemos tiempo la vamos a dar. Esta sí me gustaría cubrirlo porque me parece interesante esta teoría. La teoría de salarios de eficiencia. ¿Qué dice la teoría de salarios de eficiencia? En pocas palabras, por qué puede pasar que haya muchos salarios altos a pesar de que haya desempleo. ¿Ok? Porque, de nuevo, o sea, introducir desempleo, o el concepto de vacante, yo ya les dije, es raro, porque la lógica económica, o por lo menos como su cabeza debería estar funcionando en este punto, dice, pero a ver, si hay gente que está dispuesta a trabajar, ¿por qué simplemente no se ofrecen salarios hasta que el desempleo se acelere? O sea, hasta que ya todo el mundo esté empleado, es raro, digamos. Y en realidad hay teorías que dicen que no, que los mismos empleadores pueden querer mantener los salarios altos, digamos, a pesar de que no se contraten menos gente. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que puede ser más eficiente, digamos, si los salarios son más altos, entonces los empleados típicamente van a estar dispuestos a trabajar más y van a estar menos dispuestos a renunciar al trabajo, si los salarios son buenos. ¿Okay? Y además, hay otras teorías, hay muchas, digamos. También está la teoría que dice, no, si el desempleo también actúa con una suerte a veces como de amenaza, digamos, para los empleados. O sea, si usted, yo le estoy pagando ese salario, entonces el miedo, digamos, como usted ve afuera hay un montón de gente desempleada, hace que usted no quiera renunciar tampoco, digamos. Pero está ganando bien, yo le estoy pagando bien,
Pero usted no tiene incentivos a renunciar realmente, porque el trabajo es bueno y tú estás viendo por la ventana que hay gente desempleada. Entonces eso actúa como incentivos para que la gente trabaje más y no renuncie. ¿Okay? Esa es la idea. Ambos mecanismos actúan en la misma línea para tratar de generar, digamos, en el mercado desempleo. ¿Okay? Hay salarios altos y eso hace que la gente trabaje más. Entonces ambos generan desempleo. Entonces un mecanismo que uno tiene que pensar, imperfecciones que uno tiene que introducir para que haya desempleo, si no, no puede haber desempleo. Y obviamente, entonces el salario alto, digamos, hace que sea una opción muy costosa para el trabajador renunciar. Pues pierden un salario que es muy alto. ¿Sí? Tampoco es buena idea bajar salarios, a pesar de que exista desempleo, porque los trabajadores actuales y los que entran van a bajar su productividad o el valor del producto marginal. Entonces dicen, no, prefiero que se mantengan bien productivos en vez de arriesgarme, porque ustedes saben que la matemática le dice a uno no, que hay rendimientos decrecientes, yo sé que si contrato más trabajadores la productividad va a bajar, prefiero mantener la productividad relativamente alta si no sea lo óptimo, porque yo sé que por lo menos esos trabajadores que tengo me generan mayor productividad. Entonces puede ser óptimo, bajo ciertas condiciones, mantener los salarios incluso por arriba del valor del producto marginal. Puede ser. Pero de nuevo, ahí va a aparecer, cuando avancemos el tema, la famosa negociación salarial. Entonces la idea es que hay negociaciones entre empleados y empleadores. Obviamente lo que vamos a tener que estudiar es ambos lados de la moneda, ¿verdad? Tanto el lado de los empleadores como el lado de los empleados. Y la idea es que hay pocos jugadores en este tipo de pensamiento. Hay pocos empleadores, hay pocos empleados. Empleados en el sentido de que, por ejemplo, pueden ser sindicatos. O sea, no es que hay pocos empleados, sino que hay sindicatos, en donde lo que hacen los sindicatos es sentarse en grupo y decir, no, yo no estoy actuando de forma individual, sino que somos un sindicato de 500, 1000 trabajadores. Si usted nos quiere contratar a nosotros, estas son las condiciones. ¿Okay? O puede ser varios sindicatos, puede ser un sindicato de 500 y otro sindicato de 500. Y así. Entonces son unos pocos sindicatos que van a negociar con unos pocos empleadores. Si hay infinitos empleadores, bueno, es medio complicado con quién negocia, digamos. O sea, típicamente también tienen que ser pocos empleadores. Obviamente ahí se usan herramientas de juegos. ¿Okay? Vamos a ver diferentes modelos más adelante, a este punto. Es como les decía al principio de la clase. Ir mostrándoles un brochazo de los temas que a mí me gustaría tocar. Ustedes tienen ganas de meterse en alguno de estos temas para su trabajo, bienvenido sea. Hay lío, métanse. Entonces, de las manos. Quieren ver el tema de oligopsonio, monopsonio, negociación. Quiero hacer un modelo, quiero ver datos, quiero ver paper, son libres. Hay libros. Métanse. Hay otro gran tema, que es el tema de la discriminación, que también es otro ejemplo de imperfecciones de mercado, ¿okay? De la famosa discriminación laboral. ¿Okay? La idea es que hay cuando hay dos o más grupos, vamos a ver el caso sencillo que son solamente dos, bueno, no podría dividir a la gente más, obviamente. Pero hay un grupo que te recibe un trato diferente únicamente por sus características observables. ¿Cómo está escrito acá? Es importante. Porque después uno puede analizar con esta misma herramienta sexo, color de piel, religión, condición migratoria, qué sé yo, un montón de cosas. O sea, es lo que le digo, uno puede partir a los grupos sociales en muchos otros. Pero la idea es que se los trate diferentes únicamente por sus características observables. Solamente por eso. Bueno, ahí es donde está esa palabra únicamente es importante. Vamos a ver en términos económicos qué significa eso. Entonces, por ejemplo, puede haber un tema de preferencias o prejuicios de ciertos grupos. O sea, la idea es que supongamos que hay dos grupos, yo le voy a poner solamente A y B, porque parece más genérico, para no meterme en controversias. ¿Okay? Voy a poner A y B. ¿Okay? Porque las mismas herramientas se pueden usar para cualquier cosa. Entonces se puede aplicar a una mujer, blanco, afroamericano, heterosexual, homosexual, lo que ustedes quieran. Pero la idea es que son dos grupos. Entonces supongamos que hay un empleador que tiene un prejuicio contra, por ejemplo, el grupo B. Algo sencillito. Un prejuicio. Entonces la idea es que contratar a la gente del grupo A, ¿okay? Le genera una desutilidad mayor que contratar a la gente del grupo B. Bueno, mentira, viene a ser
al revés. Bueno, yo creo que lo tengo que poner al revés. El prejuicio es contra el grupo es el grupo B, le genera más que el grupo A, al revés. Eso es lo bueno que uno puede arreglarlo en un momento. Entonces la idea es que los grupos son, pero esa es la clave, ¿no? Estamos suponiendo que estos dos grupos son exactamente igual en todo. Es el empleador que dice, no, es que hay uno que me gusta más que el otro. ¿Ok? Pero tienen que ser exactamente igual, ¿no? Para que uno pueda hacer ese argumento. Entonces, sin prejuicios, si no hubiese prejuicios, el empleador tendría la misma demanda por el agente del grupo A que versus el agente del grupo B y le pagaría a ambos el salario. Le pagaría el mismo salario a ambos y contrataría las cantidades respectivas y listo. No habría diferencia, no debería por qué haber diferencia. Bueno, entonces estoy al revés. Estoy contratando más del B que del A. Tengo que ponerlo al revés. Pero estaba pensando cómo estaban los gráficos. Entonces, supongamos que tiene un prejuicio contra el grupo A, entonces le genera el grupo, le vamos a poner A, y acá el grupo B. Listo. Ya, ahora ya todo cierra. Solamente una letra, pero fíjense cómo puede cambiar las cosas. Listo. Entonces, la idea es que si hay prejuicios, entonces quiere contratar mucha más gente del grupo B, porque le gustan más los del B, que los del grupo A. O sea, quiere contratar menos del A. Si eso es cierto, eso se debería reflejar en que le contrate o pague más, digamos, a la gente del grupo B que la gente del grupo A. O sea, debería, y esa como que la idea es que esa diferencia es una diferencia de prejuicios. ¿Okay? Compensación. Bien. Entonces eso con prejuicios. Entonces, dados los prejuicios, se les paga más a un grupo que al otro. ¿Ok? Entonces hay una diferencia salarial entre los grupos y la idea es que hay una coeficiente que uno puede calcular, que es coeficiente de discriminación de mercado, que es básicamente la diferencia relativa de un grupo respecto al otro. ¿Ok? Entonces, es cuánto gana proporcionalmente el grupo B respecto del grupo A. ¿Ok? Por ejemplo, si este índice es 0.1, por darle un ejemplo sencillo, significa que el grupo B gana 10% más que el grupo A. ¿Mm? Y si se cumplen las condiciones que estoy diciendo, entonces significa que eso es discriminatorio. ¿Okay? Porque se supone que todo el mundo es igual. Obviamente, el problema, y ahí por eso le puse claro aquí, es que va a ser diferencias. Es que puede haber diferencias entre los grupos que haga que efectivamente las diferencias en remuneración sí tengan sentido. Pero, por ejemplo, una cosa sencilla es pensar que hay diferencias en productividad. Que hay uno de los grupos que es más productivo que el otro. Entonces, ahí sí, uno puede ya pensar más en otro cálculo, que sea el salario del grupo B respecto de A, menos la productividad del grupo B respecto al grupo A. Entonces, ese es el ingreso laboral que tiene uno de los grupos y la productividad. Entonces, la idea es que las diferencias salariales deberían reflejar exactamente la diferencia de productividad. Si no reflejan la diferencia de productividad, entonces es discriminatorio. O sea, es la idea. Entonces, supongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que acá uno de los grupos gana 2.25, el otro grupo gana 1.5. La productividad del grupo B es 6.000 y la productividad del grupo C es 4.000. En ese escenario, mete las cosas en la fórmula y o sea, hay diferencia, sí, entre los dos grupos, pero esa diferencia es exactamente igual a la diferencia proporcional en la productividad de los dos grupos. Entonces, en realidad, en este escenario, a pesar de que hay una diferencia salarial, es porque el grupo B es más productivo que el otro grupo. De hecho, hay un PROT C ahí que lo tengo que... Es PROT A, o C. Acabo de dar cuenta. Ah. Entonces, la idea es que el grupo B gana más... Uy, perdón. Me fui al inicio. Entonces, en este escenario, el grupo B gana más, pero el grupo B gana más porque es más productivo que el grupo A. Entonces, ahí no hay evidencia de discriminación. No hay evidencia de discriminación. Pero uno podría pensar claramente, otro ejemplo, digamos,
de que se gane más el B que el A, y que sí es cierto que que el B es más productivo que el A, pero que hay una diferencia que es decir, uno la podría atribuir a discriminación. ¿Sí? Porque como que sí es más productivo B que A, pero no tanto más productivo como para justificar esa diferencia. ¿Sí? También que dice C. Entonces ahí sí uno puede decir que hay una evidencia de discriminación en favor del grupo B del 64 puntos porcentuales. Eso de nuevo, en esto escribiendo y yo inventándome los números. El gran problema, si uno quiere llevar esto a la realidad, el medirlo, es cómo uno va a medir productividad. ¿Okay? Y en eso, al día de hoy, yo no estoy muy convencido de cómo está medido. Sigo teniendo mis serias dudas de cómo está medido. Como que se mide, o sea, no estoy diciendo que no se mida, pero cómo se mide eso es como... Ahora, y no digo que los economistas seamos perezosos, lo que sucede es que es muy complicado medirlo. O sea, es muy complicado medir que alguien sea más productivo a nivel incluso micro, mediano o grande. O sea, ¿cómo uno mide que una persona es más productiva, que una empresa es más productiva que la otra, o que un país es más productivo que otro? Eso que a ustedes que se les enseña en micro y bueno, la productividad, eso, llevarlo a la realidad, complicado, bien complicado. Medirlo en la realidad es difícil. ¿Okay? O sea, como que uno tiene una intuición de eso, pero no... Piensen incluso a nivel de ustedes. O sea, ustedes saben que su primera hora de estudio es más productiva que la octava hora de estudio, la décima, la duodécima. Pero pónganse a medir su productividad en el estudio. O sea, no es tan obvio, ¿verdad? O sea, ustedes lo saben. O sea, ustedes saben que eso va a pasar. Pero es difícil medirlo, ¿verdad? O sea, ustedes no pueden medir que esa décima hora, que tanto menos productiva de estudiar es. O sea, es complejo. Eh, entonces hay que pensar eso. ¿Cómo menos productiva? Bueno, yo después les voy a mostrar empíricamente cómo se hace. Y si ustedes les suena como, no están tan equivocados, digamos. Sí, o sea, vamos a ver. Vamos a ver. Obviamente, si hay competencia perfecta, si hay competencia perfecta, entonces debería desaparecerla toda esta cosa de preferencias y prejuicios en competencia perfecta. O sea, básicamente los empleadores sin prejuicios, que van a tener menos costos, desplazan a aquellos que tienen prejuicios. Y los salarios vuelven en equilibrio. ¿Okay? Entonces, en ese caso sí. O sea, como que estos modelos dicen, no, que esto, o sea, el empleador prejuicioso debería ser desplazado, eliminado del mercado, en un modelo de competencia perfecta, porque básicamente los otros, al no tener el prejuicio, pueden optimizar mejor costos. Entonces deberían desplazarlos a los prejuiciosos. El problema es si hay imperfecciones. Si alguno de ellos tiene poder de mercado, ahí sí ya, ahí sí ya es más difícil. Si básicamente uno de ellos tiene poder de mercado, por ejemplo, en el producto, ¿okay? Entonces ahí ya, o sea, no hay cómo ser desplazado. Porque si es, por ejemplo, un monopolista, que recuerden que el supuesto monopolio supone que no hay libre entrada y salida. Entonces, si yo soy monopolista y además soy prejuicioso, nadie me puede echar del mercado. Yo puedo ejercer ese poder del mercado y nadie me va a sacar. Entonces, ahí sí puede estar todo el tiempo que quiera y no sufrir ninguna consecuencia, porque no hay cómo sacarlo. ¿Okay? No hay cómo sacarlo. Sí. Una duda, cuando dices menores los costos, ¿entiendes? Costos sociales. Costo de los prejuicios. Costo de los prejuicios. O sea, porque se supone que él tiene esta diferencia salarial, digamos, precisamente porque a él le genera de sutilidad el prejuicio, digamos, de contratar un grupo que contratar al otro. Los que no tienen ese costo, digamos, dicen, no, yo optimizo, porque todo el mundo es igual de productivo. Lo que usted está haciendo es pagándole más a uno que no es tan productivo y menos a uno que es más productivo simplemente por su prejuicio. Yo que sí optimizo, yo no estoy sujeto a ese costo. Entonces optimizo mejor que usted que tiene ese prejuicio. Entonces el que no tiene el prejuicio lo elimina el prejuicioso. El prejuicioso lo barra. Lo barra al otro.
Por ejemplo, si tienen ganas de ver una cosa que es interesante, la lógica, vean, hay una película que creo que ganó Oscar y todo, que es 42, ¿cómo se llama? Que es bien interesante, que es la historia del primer jugador afroamericano, negro, básicamente, contratado en un equipo de béisbol en Estados Unidos. Y eso fue fue una movida bien interesante, y es interesante ver las charlas. Y él le dice, no, lo que pasa es que esta persona juega bien, ¿no? Lo que pasa es que ustedes creen que este es un juego solamente de blancos. Entonces yo le metí a alguien acá, y yo sé que esta persona es mucho más productiva, ¿no? Entonces al equipo le va a ir mejor con este jugador. Y la gente va a venir a comprar, no le va a importar al final del día si es blanco o negro el que está jugando, sino que el equipo gane. Digamos. Pero hacer esa movida, y eso es lo que de eso se trata la película, eh, son fuertes, digamos, son movidas que generan mucha resistencia. Entonces, véanla, es bien interesante, porque ese es el otro punto. ¿Qué pasa si los consumidores tienen prejuicios? Ah, está otro problemilla. Porque una cosa es que el empleador tenga poder, y otra cosa es que el consumidor tiene preferencias muy definidas. ¿Qué pasa si el consumidor es el que dice, no, yo prefiero, tengo una mayor demanda, ¿okay? Por productos que sean producidos por los individuos del grupo B que los del grupo A? Bueno, ahí sí ya está complicado. ¿Okay? Ahí sí ya, claro, porque ahí sí ya lo que sucede es que la misma estructura del mercado es diferenciada. O sea, hay un grupo que dice, no, que yo prefiero productos, por ejemplo, el ejemplo ese que acabo de dar de partidos porque ese experimento que se hizo podría haber funcionado mal. Dice, no, si usted con solamente que usted me traiga un jugador de otro color, ya no voy a ver el partido. Entonces, ahí sí, esa ecuación no se hubiera sostenido. O sea, si el racismo, básicamente, del espectador es tan fuerte que nadie va a ver los partidos, o sea, no importa si ganan o pierdan, bueno, entonces el equipo deja de seguir de usar esa estrategia. ¿Okay? Entonces, el tema de las preferencias es importante. Pero si los mismos consumidores son los que sostienen eso, entonces la discriminación puede estar a infinito. ¿Okay? Entonces hay que pensar ambas cosas, que hay veces que, o sea, entonces puede haber un tema de diferencia de productividad, puede ser. Puede decir que hay un poder de mercado del empleador, pero también puede ser un tema de los consumidores. Bueno, hay que pensar todas las posibilidades. ¿Okay? Entonces, todas las cosas que tira la teoría, hay que ver cuando uno ve los datos, que de todas esas explicaciones puede tener más sustento que otro. Y obviamente, probar en la práctica, y eso es lo que hacen algunos papers, que hay efectivamente prejuicio, es bien difícil, porque tienen que lograr, algo de econometría, tienen que lograr un shock exógeno, digamos. ¿Okay? Y un shock exógeno no es tan fácil de encontrar. ¿Okay? Hay muy pocos casos donde uno puede encontrar eso. Por ejemplo, hay un paper creo que viejo, un poco, hace 20, 30 años que debe tener. Que hay un experimento interesante que básicamente eran unos datos de unas audiciones, fíjense el nivel que tienen que lograr para lograr una cosa exógena. Por eso no estoy cubriendo tanto paper, porque me parece que son como muy de nicho muchos papers. Este caso, para mostrar que había prejuicios, le dijeron, no, lo que sucede, por ejemplo, y es un ejemplo muy concreto, dicen, no, lo que sucede es que usted tiene una contratación, por ejemplo, de músicos, digamos. Entonces él decía, ¿cómo funciona eso? Es que hay una atril, básicamente, y hay unos jueces acá, hay unos jueces que miran al intérprete aquí, digamos, y en función de eso, el músico es contratado o no. ¿Okay? Típicamente eso se hace mucho para las orquestas y ese tipo de cosas, o sea, lo escuchan y yo creo que los que son buenos escuchan 10 segundos, 30 segundos y saben, digamos, si la persona toca bien, toca mal, digamos, o sea, de eso debe ser muy rápido. Entonces había una idea, digamos, dice, bueno, ¿habrá un prejuicio de hombres versus mujeres? Esa es la pregunta, digamos, o sea, porque, a ver, es que por eso le digo, es que en música, estamos hablando música, no debería haber ninguna. Ya voy a buscar cuál es el paper ese.
el nombre de los autores. En música no debería haber ninguna diferencia, dice, porque pues, ¿cuánta diferencia puede haber en el desempeño musical de un hombre versus una mujer? Debería ser como, o sea, lo que están tratando de ajustar es por lo que después veíamos recién la forma de productividad. Se supone que el término de productividad debería ser lo mismo, ¿no? Si hay alguna diferencia en contratación, bueno, y además hay que controlar por el tema del instrumento, bueno, hay que controlar por un cúmulo de cosas. Entonces, ¿qué hicieron ellos en este experimento? Interesante, un experimento interesante. Juntaron datos pre, digamos, eso ya también tiene que ver con econometría, y datos post, ¿ok? Del experimento. Entonces, juntaron datos pre de contratación y datos post. Y en la parte post, ¿cuál es el post? Le pusieron un telón acá. Entonces, lo único que podían hacer los jueces era escuchar, pero no podían ver a la persona. ¿Ok? Entonces es un experimento bien interesante, digamos, porque la idea es la música, o sea, lo único que pueden juzgar eso es la música, pero no pueden ver a la persona tocando. Entonces, que es una forma medio objetiva de pensarlo, digamos. Y descubrieron que sí, había una suerte, había una discriminación ahí. No me acuerdo cuánto era, pero sí. Sí, contra las mujeres. Contra las mujeres. Habían datos que no se tocó en varios, se me olvidó el nombre en español, es que leí uno de esos papers en inglés, que los lugares de concierto tuvieran igual contratación de hombres y mujeres, sino hasta que hicieron eso y que los intérpretes se quitaron los zapatos antes de empezar a tocar. Ah, sí, también. Sí. Sí, sí, porque también es el sonido de eso. Porque pueden ser tacos o zapatos. Pueden ser tacos y zapatos. Y tienen que pensar que las personas que están escuchando acá tienen muy buen oído. O sea, se dan cuenta de las cosas, digamos. O sea, porque son gente muy entrenada en eso, en el oído. Digamos. O sea, sí, o sea, entonces hay experimentos que uno puede pensar, pero la moraleja de esto es que fíjense todo el esfuerzo que hay que hacer, como que más o menos uno pueda decir que alguna evidencia. Es difícil, entonces. Entonces, la moraleja es no salten rápidamente a decir, acá hay discriminación, pero de una, ¿ya? O sea, no, o sea, eso trato también de enseñar en econometría, o sea, que ustedes encuentren alguna diferencia estadísticamente significativa entre otros grupos, no significa que es evidencia definitiva y, o sea, porque perfectamente puede ser que, lo que les decía recién, que alguno de los grupos sea más productivo que el otro. Porque podría ser, digamos, o sea, tampoco uno puede descartar eso. Pero en estos, a ver, experimentos muy concretos, sí, logran sacar, digamos, una cosa bastante limpia. Es bien interesante, es bien interesante. Pero sí, y hay que pensar eso, ¿no? Los zapatos, qué sé yo, digamos, o sea, hay que hacer un montón de cosas. O sea, no solamente poner un telón, sino decirle a la gente que va a audicionar, vaya, que yo en media, no sé, digamos, o sea, para que no se escuche nada. O sea, ya estamos llegando, o sea, fíjense, o sea, pero fíjense lo súper chiquito que hay que pensar la cosa. Hay que pensar música, hay que pensar dos grupos, hay que poner unos jueces, y además no sé cómo se manejará el tema de jueces, digamos, pues, no, o sea, si ustedes rotan los jueces, medio que ya ahí también el argumento se cae, digamos, tienen que ser más o menos los mismos jueces todo el tiempo, digamos, o sea, entonces es un lío, digamos, o sea, pero los papers son bien interesantes, voy a buscar cuál es el paper ese, cómo se llaman los autores de este paper. Ah, bueno. Debe ser en un lugar en Europa, ¿no? Estos experimentos, los tipos si te pueden decir, sí, dale, para que lo hagamos. O en algunos en Estados Unidos. Eso se hace mucho, es que se hace en muchos lugares, o sea, no creo que esté súper restringido. El tema de las audiciones y demás, se hace en muchos lugares, pues, bueno, las orquestas, ustedes sabrán que las orquestas tienen no sé qué cantidad de gente, digamos. Esto se tiene que hacer prácticamente en cualquier lugar donde haya orquestas, digamos, hay que seleccionar a la gente. Además está lo que les digo, no solamente esto, sino que además está el tema de los instrumentos. Entonces tienen que también, pues el desempeño por el instrumento, porque no es lo mismo eso, violín, que el que toca las cosas, y el que toca los tambores, o sea, no es la misma cantidad, a eso me estoy refiriendo, no es que todo el mundo, o sea, toca todo, o sea, la gente debe audicionar bajo ciertos instrumentos también. Entonces ahí el experimento se empieza a restringir cada vez más. Este,
Que yo, por ejemplo, no he visto muchas, por ejemplo, he visto pocas mujeres bateristas. O sea, yo creo que eso tiene que ver con que esto es toda una cosa, o sea, debe ser, muy pesado. Listo, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Tan, 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 tan. Bueno, y hay otra cosa que se llama discriminación estadística. Hay otra cosa que se llama discriminación estadística. Que este es un poco más fácil de entender. Más fácil de entender. Vamos a discriminación estadística. La idea es que los empleadores siempre van a buscar maximizar ganancias. ¿Ok? Como siempre. O sea, los economistas siempre pensaban que los empleadores buscan maximizar ganancias. Y obviamente también otro supuesto razonable es que se trata de buscar a los trabajadores más productivos. También. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo saber cuáles son los trabajadores más productivos? Y la sola pregunta de eso levanta una cantidad de modelos gigantes. ¿Okay? Porque recuerden que el modelo de competencia perfecta siempre suponemos que todos los trabajadores son homogéneos. Pero sabemos que en la realidad eso no es cierto. No es cierto. O sea, hay gente más productiva que otra. Y lo que hacen empleadores y empleados es tratar de ver formas de detectar esa productividad. Por ejemplo, si uno quiere ser empleado, ¿cuál es la forma más obvia en la que uno señaliza que uno es más productivo que otro trabajador? Credenciales. Las credenciales. ¿Las credenciales qué? Académicas y educativas y de ese estilo, ¿no es cierto? O sea, es la más obvia, digamos. O sea, educarse. ¿Ok? Esa es con la que uno señala que uno es más productivo. Trata de señalar que uno se educó, que uno completó, y ahí es donde empieza todo lo que es, si es que también tenemos tiempo, vamos a destinar tiempo a eso, es el tema educación. ¿Ok? El mercado laboral también está muy conectado con educación. Entonces, en la parte educativa, se debate mucho, digamos, hasta qué punto la señal es útil. ¿Ok? Y hay todo un debate, digamos, en la economía de la educación, digamos, respecto de qué tan bien funciona esa señal de educarse. ¿Okay? De educarse. Es una forma, entonces, de los trabajadores de señalar que son más productivos que otros trabajadores. Además de, obviamente, el capital humano que uno adquiere por medio de la educación. También. Pero esa es una función de la educación. Pero para el empleador puede no ser suficiente. O sea, el empleador puede diseñar un indicador, a veces imperfecto, que esa es la idea. Porque si fueran indicadores perfectos, no habría inconveniente. O sea el modelo se cerraría en 2 minutos. La idea es que el empleador usa indicadores imperfectos de la productividad. ¿Okay? Entonces, muchos empleadores tienen información de características de los trabajadores, como el sexo, el color de piel, el estado civil, la residencia, tiene un montón de otra información que es total en hojas de vida, o sea, es difícil de conseguir muchas veces. Y por eso es que hay un debate, por ejemplo, muy fuerte, y yo estoy de un lado, hay gente que está del otro, por ejemplo, si en una hoja de vida usted tiene que poner la foto, por ejemplo. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. ¿Okay? Hay de todo. O, por ejemplo, incluso cosas tan sencillas como poner el apellido, o el nombre, el nombre entero. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que, dependiendo de eso varía por país, obviamente, que a la gente sí también la discriminan en función solamente del nombre. Solamente el nombre. Por ejemplo, en Estados Unidos hay, con solamente el nombre, los primeros nombres, o sea, hay nombres que suenan muy a blanco y hay muchos nombres que suenan muy a negro. Entonces, ni siquiera hace falta la foto, solamente con ver el nombre la persona ya dice, ah, esta persona de una tiene ese negro, ah, de una tiene este blanco. Y ya hay diferencias. En Chile también se hace, solamente que en Chile encontraron que tenía que ver con los apellidos, no con los nombres. Bien interesante. Entonces, si usted tiene ciertos apellidos, la probabilidad de que usted lo llamen para la entrevista es casi que definitiva. O sea, súper interesante. También con la dirección. También pasa mucho. Si uno vive en ciertas zonas de la ciudad. No, de todo, digamos. O sea, entonces ahí con la dirección. Por eso te digo que hay veces que ni siquiera tiene que ver con haber puesto la foto. Digamos. Que ahí donde uno puede juzgar que es el color de piel. Digamos. Pero, porque yo también he conocido gente que ha hecho las contrataciones. Dice, no, es que las fotos también te dicen muchas cosas.
Eso es interesante también. Dice, no, que la foto también te dice, por ejemplo, si una persona te manda una foto del cuerpo entero, pero raro, ¿no? Con una foto del cuerpo entero, ¿no? Excepto que sea para ciertos trabajos muy concretos, digamos, pero medio raro que de una modelo, digamos, ahí uno dice, ah, bueno, ahí puede ser, o actor, que sea una foto de la hoja entera, es una foto, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Porque dice, no, eso tiene que ver con las facciones de la cara, para ciertos papeles necesitamos una persona con este rostro. Ahí uno dice, ok, pero en general uno esperaría una foto gigante, y eso dice mucho. Hoy también una cosa es si la persona está maquillada, no está maquillada, si la persona tiene aretes, digamos, o sea, tiene que ver con un montón de cosas. Y eso dice mucho sobre el perfil ya de la persona. Lo que pasa es que cuánto es de perfil y cuánto es de discriminación quiere saber. O sea, hoy es interesante charlar con la gente que hace recursos humanos. Es súper interesante. ¿Cómo piensan ellos? ¿Okay? Entonces, la idea para nosotros economistas es que todos esos indicadores son indicadores imperfectos al final del día de la productividad de la persona. La idea es que son medidas que uno, que tiene ahí, tiene esa información. El tema es que es inevitable, eso lo pensamos como economistas, que los empleadores la usen. O sea, pueden lograr, digamos, o sea, a ver, que la hoja de vida no tenga ni nombre, ni dirección, ni foto, ni, o sea, no, claro, o sea, que sea, que la cédula, digamos, no sé, digamos. Algo que incluso la cédula, solamente por el número, uno ya incluso hasta sabe la edad, digamos, o sea, más aprox. Entonces, o sea, tampoco es que pues la hoja de vida no va a poner nada, digamos, o sea, entonces sí, inevitablemente se usa, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían ir un poco más lejos, porque siempre le digo a la gente, abran la cabeza. Le digo, por ejemplo, en un pueblo, en los lugares chiquitos, uno a veces piensa muy en ciudad. En los pueblos, tiene que pasar, que hasta se conocen que la persona que está explicando es el hijo de, o el primo de, o el yerno de, porque el lugar es muy chiquito, digamos, se conocen todos, digamos, un pueblo de 200, 300 personas, se conocen todos, digamos, entonces hay veces que las decisiones se toman solamente con esas cosas. Ah, no, que él es el hijo de fulano, seguro trabaja bien, que venga. Y ya, eso es todo. No, seguro que el hijo del vago es, entonces el hijo también tiene que ser un vago y tal. O sea, a veces las discusiones son así. O sea, o sea, se usan entonces esas cosas como indicador, recuerden siempre productividad. ¿Okay? Entonces, a veces la gente tiene eso, ¿no? O sea, dice, no, que sea siempre el hijo de, o el primo de, o el yerno de, o lo conocen, digamos, o sea, no hace falta hoja de vida, ¿ok? Entonces, la idea es que los empleadores usan esas características y suponen que están correlacionadas con la productividad, ¿ok? Entonces, hay alguna creencia que en base a esa característica sea la característica que ustedes se ocurra, digamos, está correlacionada con la productividad. Entonces, si se cree que los trabajadores de un grupo A son en promedio menos productivos que los de un grupo B, entonces en promedio se les ofrece menos salario al grupo A que al grupo B. En promedio. ¿Okay? Entonces es un lío. ¿Por qué? Porque básicamente esta es la esencia de la discriminación estadística. La idea que hay alguna distribución, hay alguna distribución que la desconoce, esa es la idea, digamos, que obviamente hay una distribución de productividad de los diferentes grupos y hasta uno puede suponer que el grupo, por ejemplo, A, tiene menos productividad que el grupo B. Uno puede suponer eso, ¿verdad? Hasta meterlo en el modelo. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, y eso significa que en promedio, en la esperanza, se le ofrece menos que al grupo B. ¿Qué es lo que pasa? Que perfectamente puede pasar que estamos usando el promedio. Por eso se llama discriminación estadística. Pero la persona, por ejemplo, que está en el grupo, que pertenece al grupo A, puede ser esta persona que está aquí. Y esta persona del grupo B puede ser que esté aquí. Entonces, en una de ellas se le ofrece este salario a esta persona y este salario a esta persona. Ahí donde está la discriminación. ¿Okay? Pero es como que la idea es que a la gente se la trata en función del promedio en vez de en función de la distribución. ¿Okay? Entonces, ahí es donde está el lío. Ahí es donde está el lío. Entonces, esas son formas de tratar de explicar
porque gente de ciertos grupos tratan, por ejemplo, de señalizarse de otra forma. Volvemos al caso de educación. Que dicen, no, es que yo sé que mi grupo no tiene la mejor reputación, puede ser, digamos. Entonces trato de señalizar que en realidad yo soy de los más productivos de la distribución. Puede ser. ¿Okay? Entonces la gente puede pensar eso. Entonces, los individuos son tratados en función del promedio, independientemente de que estés cerca o lejos de la distribución. De la distribución en términos del promedio. ¿Okay? Entonces, esta es otra explicación de por qué eso puede pasar. Entonces, eso se denomina discriminación estadística. Aunque supuestamente este tipo de discriminación no debería persistir en el tiempo. Le dice, bueno, los empleadores, a pesar de que usan medidas imperfectas, deberían darse cuenta al momento de contratar a la gente de los grupos si ciertos empleados son más productivos que el otro y les pagan según lo que les corresponde. O sea, que eso tiene sentido. Si yo contrato a una persona y me doy cuenta que es hiperproductiva, pero no, toca ascenderlo, ponerlo en mejores puestos, porque no tiene sentido tenerlo en un puesto malo, pagarle mal. Porque lo más probable es que se me vaya. ¿Okay? Eso lo que uno en teoría no debería pasar. ¿Okay? Para esto es la clase. Estamos un poco temprano, pero no importa. La clase que viene vamos a ver estadísticas. Vamos a tratar algunos o todos los temas, si es que es humanamente posible. Modelos matemáticos y estadísticas, evidencia empírica, cuando las haya. O sea, cuando las estadísticas yo me doy cuenta que son infinitas, no voy a meterme tanto. Pero si vamos a ver modelos matemáticos, o sea, papers, vamos a hablar de papers y demás, como lo que hablamos hoy, ya vamos a buscar cuál es el autor de ese paper. Obviamente, que los podamos cubrir a todos a una parte, o todos, no tengo idea, voy a ver si le da el tiempo humano. Vamos a ver a dónde podemos llegar en el semestre. Porque hay muchos temas, se acaban de dar cuenta que hay muchos temas. Y eso que estoy tocando en este punto, suponiendo que hay empleados y empleadores, ¿no? O sea, hay una infinidad de escenarios donde no existe el empleado, ya lo hemos hablado, en el caso de la informalidad. Y eso sí le quiero destinar también tiempo. Entonces, vamos a llegar hasta acá hoy. Esto como para que tengan una idea, la clase que viene vamos a ver estadísticas, varias estadísticas de estos diferentes temas. Algunos, monosonio, monopolio, tantas estadísticas no hay. Voy a sacar algunas estadísticas quizás de sindicalización de Colombia y de otros lugares. Y ya después de eso, que seguramente no sé si sea esta semana o la que viene, ya nos metemos en materia. Vamos a empezar a ver entonces los modelos matemáticos, no solamente grafiquitos, sino la matemática de estas cosas. Y nos vamos a meter con cosas ya de datos y ese tipo de cosas, para hablar de papers, vamos a ir tocando todas estas cosas. Y obviamente no se duerman, yo sé que acabamos de empezar el semestre, pero no se duerman, vayan pensando que tienen ganas de hacer, que tienen ganas de trabajar. Porque eso es lo que es divertido, hay muchos temas. Entonces váyanse metiendo, vayan preguntando, vayan consultando. Si se le ocurre algún tema y no encuentran material, bueno, pensamos que puede ser interesante leer.